Damos la bienvenida al licenciado Fernando Villavicencio. Él es asambleísta, resultó en estas últimas elecciones elegido por el pueblo ecuatoriano para representarlo. Vamos a hablar sobre investigaciones realizadas con respecto a uno de los dos candidatos finalistas a la presidencia de la República, el señor Andrés Arauz, fundamentalmente. Los gastos de campaña constituyen un problema generalmente poco abordado en el Ecuador. Son pocos los periodistas que han prestado atención y han indagado sobre estos temas desde hace varias décadas. Y en esta ocasión lo hizo Periodismo de Investigación, el portal que conjuntamente con Cristian Zurita dirige el licenciado Fernando Villavicencio. De aquí surgió un artículo que ha sido muy leído en Ecuador, el falso crowdfunding de Andrés Arauz, que se ha convertido en una especie de punta de ovillo para conocer más detalles sobre el candidato. ¿Qué es lo que nos puede decir al respecto, licenciado Villavicencio? Bienvenido. Bueno, la primera conclusión es que el correísmo no aprendió la lección. Y no aprendió la lección tras una sentencia ejecutoriada por un caso muy parecido que da cuenta de uso indebido de recursos sucios, contaminados para financiar las campañas electorales. Me refiero a la sentencia del caso Sobornos, conocida también como Arroz Verde, una investigación periodística también nuestra. Es decir, nosotros pensamos que el correísmo y todos los partidos políticos y movimientos aprendieron la lección de que en los procesos electorales mantengamos una carta limpia, una carta de conducta ética y también los recursos y los ingresos para la campaña que procedan de fuentes lícitas. El crowdfunding del señor Arauz está marcado por líneas contaminadas de corrupción y de ilicitud. Esas son las primeras conclusiones a las que llegamos con la investigación periodística. Y también entra en juego la palabra del candidato presidencial, que a veces es más importante que la propia legalidad o no en un proceso electoral. Ahora mismo estamos viendo cómo amplios sectores están virando por un hecho visible que es un hecho ético, moral. Entonces, el candidato Arauz anunció en diciembre del año pasado, al inicio de la campaña electoral, que su fuente de financiamiento sería esta vaca popular, esta vaca solidaria, en inglés crowdfunding, para recaudar $1 millón en transferencias, dijo él, de 15, 20 dólares por ciudadano. Esa fue la imagen que vendió el correísmo, es decir, ya no somos como Arroz Verde, ahora no nos va a financiar el Ejército de Liberación Nacional, las FARC, no, nos van a financiar los ciudadanos buenos, con pequeños aportes. Entonces, claro, la primera impresión nuestra es que cuando vamos a revisar la licitud de este portal, andresarauz.es, el crowdfunding, no existe, no está reconocido en la Superintendencia de Compañías, tampoco se ha notificado a la Superintendencia de Bancos para monitorear el origen del dinero, a la Casa de Valores, es decir, no existe. Cuando nosotros hacemos una transferencia, dos transferencias pequeñas para confirmar cómo funciona el mecanismo, ahí nos llevamos la sorpresa, que nos piden que llevemos un documento a una dirección en Quito y en esa dirección no funciona ninguna dependencia de UNES. Es decir, al parecer, el único que aportó a la campaña de Andrés Arauz vía el crowdfunding fue Fernando Villavicencio. Esa me la debe Andrés Arauz. ¿Y qué logramos determinar? Que esta fue una gran pantalla, ¿sí? Una gran pantalla para tapar el verdadero mecanismo, al menos lo que se ha reportado al CNE. En los reportes de UNES, al Consejo Nacional Electoral, nosotros descubrimos centenares de depósitos, en la mayor parte en efectivo. Y ahí viene la gran sorpresa. Nos hemos permitido viajar a la provincia de Manabí, yo lo he ido personalmente, hemos identificado por otras vías a uno de los depositantes, algunos, y tenemos las primeras sorpresas, gente muy humilde de la provincia de Manabí que hace depósitos en efectivo de miles de dólares. El caso más emblemático es el del señor Tapicero de Tosagua, un señor muy humilde. Yo estuve ahí en su casa, fotografié el domicilio, muy, muy humilde. En un diálogo con Cristian Zurita, el audio lo hemos subido, el señor Calderón efectivamente dice que él hizo un aporte de $5,000 para la campaña de Arauz a cambio de que Arauz le entregue un puesto, un cargo a su esposa que es enfermera y tiene 5 años sin trabajar. El señor también tiene 2 hijos de 18 años y otro chico de 24, que no trabaja ninguno. Y la sorpresa es, bueno, ¿de dónde obtuvo el señor Calderón $5,000
si en época de pandemia creo que nadie se atrevió a tapizar o retapizar un mueble. Aquí tiene que entonces investigarse la presunción de algunos delitos, por eso yo he pedido a la fiscal Diana Salazar y al Consejo Nacional Electoral que se abra una indagación previa y una investigación. Hay otros casos de Manabí, de 190 que hemos revisado. Hay un caso de la familia Farfán en Puerto Viejo. Ellos depositan en efectivo $11,000 y el Twitter responde y estamos frente a otro presunto delito, una posible utilización de nombres por parte de la campaña de Andrés Arauz para hacer depósitos en forma presuntamente ilegal. Hay muchos casos, entonces, para conclusión en esta primera parte, el crowdfunding no existe, es falso, es un engaño, y lo que existe es un mecanismo de captar depósitos de gente muy humilde que no puede justificar el origen del dinero. Usted nos dice, licenciado Villavicencio, que el crowdfunding es un tema regulado en Ecuador. Se hizo popular internacionalmente gracias a estas técnicas e innovaciones de la Internet y es una forma de conseguir fondos para los fines que sea. En todo caso, nos señala que aquí en Ecuador está regulado a través de la superintendencia o de compañías o de bancos o las dos, que serían entidades que deberían interesarse por este tema. Y por otra parte, los aportes a una campaña política se supone que están regulados y controlados estrictamente por el Consejo Nacional Electoral. Serán objeto de auditorías muy cuidadosas a futuro. Este tema se ha hecho ya público, es de conocimiento universal en Ecuador y un tema que todas las personas que están interesadas en la política ecuatoriana lo conocen. ¿Alguna señal han dado estas entidades oficiales de interés en indagar qué es lo que está pasando con este crowdfunding? Hasta el momento ninguna. Déjeme decirle que también la ley de emprendimiento e innovación es la que regula la operación de estas plataformas, porque de lo contrario sería una puerta abierta al lavado de dinero, ¿sí? Si no hubiese control por parte de las organizaciones de este país. Entonces, no, hasta el momento ninguna de las instituciones ha respondido en positivo ni en negativo a esta petición de investigación realizada por un periodista que es un legislador aún no posesionado, pero ya electo. Y nosotros, déjeme decirle, nosotros descubrimos, cuando investigamos el caso del crowdfunding, investigamos otro elemento sospechoso y sorprendente, que en los reportes de UNES al Consejo Nacional Electoral no aparece ningún aporte de los grandes líderes revolucionarios. Es por eso que nosotros investigamos el dinero de Andrés Arauz, porque en nuestra investigación aparece una transferencia del Banco Central del Ecuador en mayo del 2020 a la cuenta de Andrés Arauz. Entonces, lo sorprendente es saber cómo es esto. El señor Arauz recibe $27,583 de indemnización, pero no aporta un centavo para su propia campaña, al menos no reportan eso al Consejo Nacional Electoral. Tampoco aparece el nombre de Rafael Correa y otros líderes revolucionarios, no aportan un centavo, aparece gente muy humilde, aparece también un ciudadano que entrega $5,000 en Manabí. Este señor tiene un juicio de alimentos, el juez ordena el pago de $100 para alimentación de sus chicos, y el señor no aporta, no paga como 5 meses la alimentación de sus hijos, pero tiene $5,000 para aportar a la campaña de Andrés Arauz. Es decir, ninguno de los líderes y tampoco el propio Andrés Arauz aportó para este crowdfunding, un solo centavo. Ni un solo centavo. Y también van saliendo, o sea, eso es lo bonito y lo mágico del periodismo de investigación, que uno entra por un lado y se encuentra con 10 cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo así el correísmo abrió la cuenta para el crowdfunding, que es la misma cuenta para la campaña de recolección de dinero, en el Banco de Desarrollo de los Pueblos, que es un banco no muy conocido, es un banco muy pequeño acá en el Ecuador? No sé si ustedes han oído hablar, pero este banco tiene como accionista principal a un sector de la iglesia, que es el Fondo Ecuatoriano Populorium Progressio. Y en este banco tienen cuentas bancarias casi todos los revolucionarios, ¿sí?
tiene cuenta a Rafael Correa, a Andrés Arauz. Es más, la plata de los $27,000 acaban en el Banco de Desarrollo de los Pueblos. Y en este banco también se abrió una cuenta en el 2017, recuerden ustedes, cuando Rafael Correa y el Instituto Ecuatoriano de Pensamiento Libre, Eloy Alfaro, recibe $281,000, una transferencia del gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, y estos recursos sirven acá para financiar el trabajo, entre comillas, de líderes revolucionarios, entre ellos Correa recibe $90,000, un poco más, Ricardo Patiño, Leonardo Orlando, Ricardo Rivera, Patricio Rivera, perdón, ex ministro de Finanzas, varios ciudadanos, ex líderes políticos de Alianza País, correístas, reciben recursos del chavismo a través de una cuenta bancaria abierta en el Banco de Desarrollo de los Pueblos. Y estos temas les lleva también a indagar el historial laboral del señor Arauz. ¿Qué novedades encuentran ustedes allí? Bueno, además de las que ya he revelado, que sin duda es el golpe más letal que ha sufrido el candidato correísta en la campaña, porque vea usted que la gente de este país es inteligente, ¿no? No le importa mucho el programa de gobierno, está más preocupada de los valores y de la ética del candidato. Y esto ha golpeado muchísimo, porque claro, un candidato que es capaz de mentir, que se presenta como la esperanza de la gente pobre, como el candidato del socialismo, de los jóvenes, pero fue capaz de engañarle al país y de abusar y de vivir de privilegios en un país donde los privilegios realmente son mal vistos. Entonces, lo primero es estos 12.6 años que vive el señor desde su ingreso al Banco Central. Él ingresa atropellando los procedimientos. O sea, él ingresa ya con privilegios que le otorga el partido de gobierno, su amigo Rafael Correa y Pedro Páez. Es muy interesante, vamos a publicar un reportaje en las próximas horas que igualmente sorprenderá. Pero quedémonos aquí, en este punto, entra y recibe los privilegios al recibir un cargo para el que él no tenía y no cumplía de acuerdo con la LOCEP. ¿Qué edad, qué experticia tenía el señor Ninguna, Arauz cuando recibe este cargo? ninguna experiencia. Él entra luego de haber trabajado en Stanford, que es una firma de valores de acá, que luego el principal dueño de Stanford fue sentenciado, entiendo, a 100 años en los Estados Unidos, pero el señor Arauz empezó a trabajar en esta casa de valores internacional que tenía una sucursal aquí en el Ecuador. Luego ingresa al Banco Central y aquí empiezan a atropellarse los procedimientos y la ley de la ley anterior, y él no tiene título. Él ingresa a un cargo para el que requería título mínimo de tercer nivel. El título recién lo registra el año 2010 en la CENESID. Sin embargo, accede a este cargo. Y de aquí empiezan las comisiones. Él no podía acceder a una comisión de servicios por más de 2 años y una Ya. sola vez. Antes de ir a Y las él, comisiones, 21 años de edad, sin un título profesional, menos un posgrado, podemos pensar qué tipo de sentimientos, de sensaciones causa esto en miles de ecuatorianos que justamente utilizando uno de los buenos aspectos que tuvo el gobierno de Rafael Correa, el incentivar becas, fueron al exterior, obtuvieron maestrías, obtuvieron PhDs y hoy se encuentran en la desocupación, en muchos casos enfrentando demandas del propio CENESID o de los bancos para que devuelvan créditos adicionales que tuvieron que hacer para completar sus deudas. El señor Arauz, a los 21 años, sin ninguna experiencia, se hizo funcionario de carrera. sí, y muy a la carrera, y reitero, gozando del poder, abusando del poder de sus amigos, porque Cuál era su inmediatamente nexo? ¿Cuál era su nexo con Rafael Correa entonces? Estamos hablando del año 2007, supongo aproximadamente. el principal nexo es Pedro Páez, quien era su profesor. Y Pedro Páez y su esposa Janet Sánchez, que ya tenían importante participación en el Banco Central, y Pedro Páez recibe la delegación de Rafael Correa para armar un poco la arquitectura de lo que es el Banco del Sur. Y Pedro Por eso Páez, es si que no recordamos mal, fue también el superintendente de poder de mercado, que evitaba es, que los monopolios se conformen en Ecuador. y Pedro Páez es un poco el padrino original como profesor. Él es el director de tesis de la Flaxo, Pedro Páez, de la tesis que hace Andrés Arauz el año 2009. Vamos a publicar esta tesis ya mismo para que vean lo que pensaba Andrés Arauz
el pensamiento de Andrés Arauz y cómo ahora él dice que no pensaba eso, que no está, pero van a ver cómo hay un cambio radical en él. Entonces entra y inmediatamente accede y se va en comisión de servicios 2 meses a la presidencia de la República. O sea, la relación de Arauz desde el comienzo con Rafael Correa es muy cercana. Va de asesor a la presidencia de la República por un corto periodo y luego empiezan las comisiones. Esto es importante que se sepa, porque se escucha a veces mal o se lee mal cuando se dice que sale en comisión sin remuneración, sin sueldo. En realidad, muy poco tiempo Andrés Arauz permanece con licencia sin sueldo. Él accede a comisiones de servicios con remuneraciones que son muy superiores a las que él recibe por su cargo en el Banco Central. Es decir, aquí no hay un poco ese desprendimiento que dice yo voy a ayudar a la patria, no. Por ejemplo, la remuneración normal de él en el Banco Central era de $2.034, que tampoco es una mala remuneración, pero él cuando va a Semplades o al Ministerio Coordinador de la Política del Talento Humano o a CERCOP y a la Presidencia de la República, él va con remuneraciones de rango de ministro, $5.500, $5.000. Es decir, por eso hemos accedido a la base de datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y lo que yo he publicado ayer en mi cuenta de Twitter, el señor Arauz no solo recibe esta lotería en un solo día, porque mire usted, hay miles de trabajadores y yo he recibido aquí en mi oficina en Quito a decenas de despedidos del Ministerio de Educación, porteros, exporteros, 2 años y medio, estimados amigos que me escuchan, 2 años y medio fueron despedidos, miles, ¿sí? Y no han recibido hasta el día de hoy su indemnización. Algunos ya han fallecido, otros están con enfermedades terminales. Pero solo el señor Arauz, este joven, ¿sí? En un solo día, el 8 de mayo, se le hizo todo el trámite y ese mismo día la plata acabó en su cuenta bancaria, $27.583. Pero eso no es todo. Esta lotería, este es un guachito de la lotería, porque el gordo de la lotería es lo que él recibió en sueldos y remuneraciones. Él llega a recibir $546.000 en los 12 años. Es decir, ustedes encuentran al empezar a indagar en la vida profesional del señor Arauz un excelente prototipo de la burocracia dorada que se supone tanto combatió Rafael Correa. A mí mismo, usted recuerde que Rafael Correa durante 10 años me acusaba todos los sábados. No había sábado donde decían, Villavicencio, aquí está este burócrata sinvergüenza. Pero vea cómo es la vida. A la vuelta de la esquina se paga todo. Pero yo nunca dejé de trabajar, yo trabajé. ¿Sí? A mí me despidieron intempestivamente y yo recibí $17.000 hace 20 años. Es lo único que he recibido del Estado ecuatoriano. Pero el señor Arauz, ¿sí? Recibe 27.000 y ha cobrado como ministro cuando incluso era un bachiller. Es el único bachiller que cobraba como ministro, porque empezó a comisionar desde que inició en el Banco Central del Ecuador. El señor ha recibido esta suma que realmente es trascendental, $546.000 durante 12 años. Entonces los desempleados y los obreros que me están escuchando este rato, y yo le digo, un obrero ecuatoriano, un trabajador gana un sueldo básico de $400. Para ganar $546.000 que ganó Arauz en una década, un trabajador tiene que trabajar 113 años, es decir, tiene que vivir 2 vidas para poder ganar lo que el candidato a la presidencia del correísmo ganó en apenas una década. ¿Qué atributos personales tenía el señor Arauz para poder acceder con tanta facilidad a estos cargos, a ser llevado tan joven de asesor a la presidencia de la República, con tan poca experiencia aún? Debe haber sido una persona sumamente brillante, imaginamos, o tenía otro tipo de coyuntura que lo mantenía en esas posiciones. Bueno, yo no puedo descartar que no haya sido un joven brillante, más que sea un hombre profesional, formado y leído. Pero aquí, sin duda, lo que marca este comportamiento súbito, este crecimiento privilegiado, son los padrinos que él tuvo. Y estos padrinos, estoy dando nombres, uno de ellos es Pedro Páez y el propio Rafael Correa. La enorme cercanía de Rafael Correa, la amistad con René Ramírez, Pavel Muñoz, Verónica Artola. Verónica Artola, ¿sí? La persona, la gerente del Banco Central que autoriza la indemnización, era su compañera durante 10 años en el correísmo, principalmente en la Secretaría de Planificación Semplades. Mire usted,
el ciudadano que firma el informe favorable para la indemnización era el director de talento humano de Andrés Arauz en el Ministerio de Talento Humano. O sea, hay una vinculación de todos ellos durante el correísmo. Pero el tema de fondo, que es lo que vamos a publicar en las próximas horas en Periodismo de Investigación, adelanto un poquito, es el rol trascendental de Andrés Arauz Galarza como el cerebro o parte de esta inteligencia, ¿sí?, internacional, eso es lo más interesante, que ensambló en el Ecuador y en América Latina un proceso de ruptura con la economía norteamericana. Es decir, el chavismo en América Latina tuvo entre sus alfiles y sus principales perfiles ideológicos a Andrés Arauz. Él es parte del equipo que monta la arquitectura para ensamblar el sistema de compensación Sucre, que luego deviene en el mayor mecanismo de lavado de dinero corrupto de Venezuela aquí en el Ecuador, por el que hay un proceso penal en los Estados Unidos en contra de Alex Saab, que es el principal testaferro de Nicolás Maduro, detenido en Cabo Verde. También la creación de un banco paralelo alternativo al Banco Mundial, porque el chavismo tenía esa iniciativa. ¿Sí? El sistema de compensación Sucre es el mecanismo para salir de la dolarización, para crear una moneda propia en América Latina y enfrentar a la dictadura del dólar, como señaló a su tiempo Hugo Chávez Frías. ¿Cuál fue el papel de Andrés Arauz en la creación de este sistema Sucre? Él como funcionario del Banco Central es el que levanta gran parte de la justificación teórica, jurídica y económica. Hay documentos que él trabaja con su equipo en el Banco Central. Por eso es que él acaba de subgerente del Banco del Sur. Él es el que dirige el Banco del Sur, un banco que nunca logró pararse porque al final no cuajó, pero él era la estrella financiera de este sistema alternativo al Banco Mundial que lo ideó Hugo Chávez y Rafael Correa como parte de los países de la ALBA para enfrentar a la economía norteamericana. Entonces, salir de la dolarización, crear una moneda propia que lo tenía en el Sucre, virtual. Por eso que Chávez le dice a Rafael en el video que saca Stephanie Spin, le dice, Rafael, ahora el Sucre es virtual, pero pronto tendrá que ser físico. Es decir, el objetivo era crear una moneda física, salir de la dolarización. Y algo mucho más, ya me estoy adelantando mucho, pero se van a la primicia. La relación de Andrés Arauz con Irán. ¿Sí? Es muy importante. Ustedes recuerden, estimados amigos, estas grandes revelaciones que se hicieron en el año 2011-2012 en el caso Dusac, ¿sí? Y cuando Irán pretendía comprar el banco COFIEC como una especie de banco intermediario para las transferencias. ¿Quién está atrás o estuvo atrás de toda esta nomenclatura? Es Andrés Arauz. ¿Por qué? También, este es el tema que se le llamó de la billetera electrónica. Vinculado, pero eran los créditos que estaba negociando el gobierno de Correa con el EDB, el Banco de Exportaciones de Irán, que aparecía en la lista negra del Gafi, por lo que Estados Unidos puso una alerta internacional. Yo mismo desde el periodismo peleamos mucho y al fin se logró parar. Pero quien estuvo atrás fue Andrés Arauz, y algo muy importante, su suegro, Vicente Vélez, era el primer embajador de Correa en Irán, justamente cuando se gestionaba este negocio. ¿Qué se pretendía con esto? ¿A dónde se quería llegar? Se pretendía enfrentar en esta alianza de los llamados BRICS, Rusia, China, Brasil, Venezuela, Ecuador, enfrentar a los Estados Unidos. Ese era el objetivo. Entonces, la figura de Andrés Arauz, este joven, por eso es cuando uno pregunta, ¿y de dónde Correa le sacó a Andrés Arauz? ¿No? Porque es la pregunta de los ecuatorianos mucho. ¿Cómo así aparece Andrés Arauz al filo de la lengua y en el tris de Rafael Correa para ponerle de candidato? Es porque no era un funcionario cualquiera, era su mimado, era parte de esta arquitectura de funcionarios que trabajaron muy aceleradamente para enfrentar a la economía norteamericana y construir una propia, que estaba bien. O sea, yo no digo que eso haya estado mal. El tema es que, por ejemplo, el sistema de compensación Sucre, que nació como un mecanismo para facilitar las exportaciones entre los países de la región, acabó convertido en un mecanismo de lavado. O sea, para lo único que sirvió el Sucre fue para lavar dinero de la corrupción venezolana en el sistema financiero ecuatoriano, más de $2.000 millones. ¿Sí?
Por eso es que están preocupados, están preocupadísimos, porque el momento en el que el señor Alex Saab sea extraditado a los Estados Unidos, Alex Saab va a tener que contar su relación con la empresa ecuatoriana Fonglocom, que también es venezolana y colombiana, que fue parte del mecanismo de lavado de dinero aquí en el Ecuador, en las exportaciones ficticias con Venezuela. ¿Qué ha dicho hasta donde usted conoce? Le preguntamos porque usted está en el ojo de esta tormenta que se ha creado por estas informaciones y estará atento a lo que se dice y utiliza como argumentos de defensa el señor Arauz. ¿Qué dice él sobre estos temas? Le pregunto porque estuvo este fin de semana aquí en la ciudad de Cuenca. Intentamos lograr una entrevista, fue imposible. Hizo alguna aparición mediática en uno, en otro sitio, fue al Cajas, aceptó una entrevista con dos jóvenes totalmente desconocidos en el periodismo aquí, no sabíamos quiénes eran, pero no quiso referirse a ninguno de estos temas con los medios de comunicación de esta parte del país. Bueno, la respuesta, la reacción que entiendo impresionó a todos los ecuatorianos, pese a que es un tema nuevo, fue lo que pudimos ver en la entrevista de Stephanie Spin. Cuando Stephanie Spin toma un documento que yo publiqué en mi cuenta de Twitter y lo dice, bueno, pero usted ha sido el hombre fuerte, le dice, del sistema Sucre, y le saca el documento y el video donde Hugo Chávez le dice a Rafael Correa lo que significa el Sucre. O sea, Andrés Arauz por poco se desploma, ¿no? Y eso que no saben, esto que estamos conversando, que va a salir en las próximas horas. O sea, Andrés Arauz siempre estuvo a favor de salir de la dolarización y tenemos los documentos que lo prueban todo, de las relaciones con Irán, ¿sí? Y de estas relaciones sórdidas en el manejo del sistema Sucre y las exportaciones ficticias con Venezuela, que es un tema muy grave que lo investiga la justicia americana. O sea, Alex Saab, ¿sí?, está acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, acusado de lavado y de terrorismo y narcotráfico. O sea, no es un tema cualquiera. Además, ¿en qué momento le detienen a Alex Saab en Cabo Verde? En un viaje Caracas-Teherán. ¿Sí? Él viajaba a Irán y hacen una escala para cargar combustibles en Cabo Verde y es donde le apresan. Y entendemos que este ciudadano está en una transición, muy probablemente será extraditado a los Estados Unidos desde Cabo Verde. Efectivamente, y sobre eso yo he tenido en las últimas horas una importante conversación con varios periodistas, porque aquí este es un tema continental muy, muy importante, es un tema mundial muy importante. Usted tiene periodistas como Gerardo Reyes, que es uno de los mejores periodistas de investigación en los Estados Unidos, de Univisión. Él está por sacar un libro justamente sobre el caso de Alex Saab. Igual el equipo periodístico gigante de Armando Info, que son estos colegas que están en el exilio, venezolanos en el exilio, han hecho importantísimos trabajos. Los hemos visto en varios escenarios internacionales cuando hemos ido a compartir premios. Es decir, este es un tema muy apasionante y muy enriquecedor. Es una luz para hablar de democracia y para hablar de modelos autoritarios y otros aquí en América Latina y en el Ecuador. Entraría entonces el tema del señor Arauz mucho más allá de estos hechos pequeños de una indemnización de 27,000 y algo más de dólares del Banco Central, de una carrera como parte de la burocracia dorada en Ecuador, a otro esquema, a un esquema internacional, incluso que podría tener incidencia en geopolítica. Creo que a Estados Unidos no le va a gustar mucho cuando lean todos los antecedentes, aunque él pretenda borrar sus textos de la red, ¿sí? Hay documentos impresos a los que nosotros hemos accedido, que son documentos oficiales del Banco Central del Ecuador, y eso no se puede cambiar. Entonces, aunque el señor Arauz pretende en su cuenta de Twitter decir que ellos están a favor de la dolarización, que quieren un acuerdo con el Fondo Monetario, la realidad de su pensamiento es otra y lo van a ver en las próximas horas. ¿Cuándo se va a publicar la investigación de ustedes con esta conexión a Irán? Esperemos que hasta el día de mañana. Una pregunta que le hacía a su compañero del equipo de investigación, de periodismo de investigación, a Cristian Zurita, es que hay versiones de la izquierda ecuatoriana de que hablan de que se ha configurado un ataque feroz de la derecha y del periodismo ecuatoriano en contra de Andrés Arauz y que se están distorsionando las cosas. Y allí cabe preguntar, es lo mismo que le pregunté al licenciado Zurita, ¿es Arauz
víctima de las circunstancias, o como candidato, como potencial presidente de la República? Son dos nada más los finalistas. ¿Es correcto que se le ponga a prueba y se le someta al escrutinio público? Bueno, sí, él optó por este escenario y él tiene que enfrentar. Él es un hombre público. Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Es más, déjeme contarle, yo tengo una muy buena amistad con su padre y con Napoleón Saltos, que es el tío. Con Napoleón Santos Galarza me unen 30 años de militancia. Yo no provengo de la derecha, tampoco provengo de una izquierda estalinista radical. Y yo hablo desde lo que yo he sentido, desde lo que yo he vivido como periodista. ¿Y qué les puedo decir a ustedes, que igual han sido víctimas, más o menos? Yo no quisiera por nada del mundo que el Ecuador vuelva a vivir los momentos dolorosos, ¿sí? De violencia y de terror que vivió mi familia, que yo mismo sufrí, 5 años en el exilio, una persecución que han vivido miles de compatriotas, sin hablar de los temas de corrupción. Bueno, obviamente yo jamás querré como ecuatoriano que un contrato que cuesta 100 le pongan 200. No, por nada del mundo. Por eso yo llego y miro así el paisaje en este país y digo, Ecuador no está en un debate, en una disyuntiva de izquierda y de derecha. Yo no le veo hacia el país, porque yo creo que hace falta mucho para que el correísmo se presente como un proyecto político. Quien lidera esta campaña electoral es un prófugo de la justicia. Quienes están manejando esta campaña son prófugos, sentenciados, gente que ha escapado de este país. Entonces, este proceso electoral es un proceso rarísimo, enrarecido en el Ecuador. Yo tampoco, y tengo que confesarlo, le he dicho al propio Guillermo Lasso, no es que yo comulgue con el señor Lasso en todas sus propuestas. Es más, para decir que voy a votar por él, he planteado, por ejemplo, extender a nivel nacional esta luminosa iniciativa de ustedes, de los azuayos, que fue privilegiar el agua, la defensa de los recursos naturales ante esta voracidad extractivista. Y me parece que esto debería ser consultado a los ecuatorianos sobre la minería a cielo abierto en áreas de recarga hídrica, como también el hecho de cambiar la estructura del Estado. No podemos seguir con una asamblea corrupta que no fiscaliza, que no hace leyes en favor de los ciudadanos, con un consejo de participación ciudadana que se estorban mutuamente con la asamblea. O sea, si queremos cambiar este país, tenemos que cambiar la casa donde vivimos y hacemos democracia. Y Guillermo Lasso ha dicho, sí, Fernando, vamos a una consulta popular en los primeros 100 días. Muy bien, entonces, Guillermo, sobre esa base, yo voto por ti. E invito a la gente que un poco cree que pueda servir de algo Villavicencio a votar por Guillermo Lasso. ¿Pero por qué? Por una causa central, por un poco de paz. Este país no quiere más violencia, este país quiere tranquilidad y paz, incluso para poder pelear entre nosotros, para poder disentir entre los políticos, entre los periodistas, entre los ciudadanos. Para culminar, licenciado Villavicencio, ¿cómo podría usted resumir, simplificar en una descripción quizá de atributos del señor Arauz, como diría Jorge Enrique Adum, en aquellas señas de identidad? ¿Quién es Andrés Arauz? ¿Quién es este candidato finalista a la presidencia de la República? Puedo decir que es un joven privilegiado, una familia que se ha sacrificado por darle una educación. De los pocos, él representa el 2% de jóvenes privilegiados de este país, privilegiados por una familia que empeñó en él, ¿sí? Recursos y tiempo, y también un privilegiado del Estado, porque los recursos que le formaron a él son recursos públicos. Esto es muy importante. Las ideas que el señor Arauz tiene en su cabeza, ¿sí? Toda la formación que el señor Arauz tiene en su cabeza, o gran parte de esa formación, lo ha alcanzado con recursos de los ecuatorianos, ¿sí? Porque son recursos públicos los que financiaron su trabajo y gran parte de su formación. Pero lo que yo veo en él es una falsificación. O sea, hay una doble moral muy peligrosa. No es fácil doblarse, ¿sí? En tiempos electorales. Y lo que ha hecho él es presentarse con un rostro falso. Y eso le va a costar. Yo puedo advertir que a raíz de estos elementos la caída de Arauz es estrepitosa y me duele mucho por su familia, porque yo conozco a su familia, a su padre y a su tío, ¿sí? Y creo que él privilegió
a su líder antes que la formación de su familia. Gracias, licenciado Villavicencio. A usted. Declaraciones de Fernando Villavicencio, es asambleísta nacional elegido y estará actuando desde el mes de mayo en el Parlamento.